versos 41 al 44. Voy a leer esta porción en la Biblia Reina Valera y también con la nueva versión internacional. Si hay alguna persona cerca de usted, le puede prestar su Biblia, o bien aquí en la pantalla estará la lectura que vamos a hacer. Hoy, domingo, en la última semana del ministerio de la vida de Jesús, a escasos 33 años y medio que vivió el Señor, una vida muy joven realmente. Cristo termina su ministerio, cumple su propósito que lo trajo a este mundo. Y este día domingo, tradicionalmente recordamos aquella entrada triunfal del Señor a Jerusalén. El día lunes, el Señor, uno de los momentos significantes en este día será cuando Él purifica, limpia el templo. El martes será un día de controversias, confrontación con los líderes judíos. El miércoles es un día de descanso. Jesús, que se retira de Jerusalén, pero va a estar ahí en un pueblito muy cerca de Jerusalén con unos amigos, Marta, María y Lázaro, en Betania. Y el miércoles Él estará ahí en Betania. Se le llama un día de descanso, donde Jesús es ungido ahí en Betania, preparándose a mitad de semana, miércoles, para lo que viene enseguida, que es lo más difícil. El jueves manda a sus discípulos, a 3 de sus discípulos, que vayan a Jerusalén y preparen el lugar y todo lo necesario para celebrar la Pascua. El viernes es el juicio y crucifixión del Señor. Pero ya desde el jueves en la noche, Cristo ya no va a Betania. Después de la Pascua sale con sus discípulos al jardín, y allí en el Getsemaní el Señor ora y espera el momento de su aprehensión. Y así en las primeras horas de la madrugada del viernes, el Señor ya empieza ese martirio con el discípulo que lo iba a traicionar, Judas, y todo ese aparato religioso judío que siempre fue enemigo de Jesús, hasta llevarlo a crucificar por la autoridad romana. El sábado, el cuerpo del Señor descansa en la tumba, y el domingo, muy temprano, el Señor resucita de entre los muertos. Así que vamos a empezar hoy a seguir a Jesús en esa última semana, leyendo Lucas 19 al 41. Cuando llegó cerca de la ciudad, Jerusalén, al verla, lloró por ella. Lloró por ella, diciendo: si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Pero ahora está encubierto a tus ojos. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Jesús le está hablando estas palabras al pueblo judío en referencia así a Jerusalén, la ciudad. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. La nueva versión internacional la leo y dice: cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo: ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz?
pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Amén. Siéntense, amados hermanos. Jesús llora. Tratando de explicar a grandes rasgos el contexto histórico, estas palabras del Señor son muy importantes. Por cierto, debo decirles que solamente el Evangelio de Lucas registra este episodio, este momento cuando Jesús entra a Jerusalén. Jesús está hablándole a Jerusalén, a la ciudad amada, a Sión, y le está el Señor anunciando, por cierto, no buenas noticias. Le está anunciando el Señor a Jerusalén destrucción. Lean las palabras, si me permiten. Fijémonos cómo el Señor les dice que ellos van a sufrir. Vienen días sobre ti, la ciudad, el pueblo judío, cuando tus enemigos te rodearán la ciudad de Jerusalén, la sitiarán, y luego dice, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, de las murallas de Jerusalén. Y miren, escuchen estas palabras del Señor: no dejarán en ti piedra sobre piedra. Si entendemos que Jerusalén es una ciudad, la ciudad antigua, con unos bloques de piedra caliza muy hermosos, pero que el Señor está mirando un caos, un conflicto, una destrucción completa. Así lo expresa: no dejarán en ti piedra sobre piedra. En los edificios, en las casas, en el templo, en los palacios. La razón, dice el Señor, porque no conociste, no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Un tiempo histórico para Israel. Qué importante es, amigos y hermanos, el reconocer los tiempos que nos toca vivir. Es lo que el Señor le está diciendo en referencia a su venida. Juan dice, a los suyos vino, mas los suyos, el pueblo judío, no lo recibieron, no lo reconocieron, no creyeron que Jesús era un impostor, porque Él les dijo que Él era el Mesías. Él era el enviado de Dios, Él era el ungido, el Cristo, el Salvador. No le creyeron. Creyeron que Él era un impostor, que mentía. Por eso dice Juan en su Evangelio, a los suyos, a su pueblo, vino, pero su pueblo no lo recibió. Es tan importante reconocer el tiempo, o en plural los tiempos de la vida, de nuestra vida, los tiempos que nos toca vivir. Es como si me permiten, yo dijera ahorita que es muy importante
para nosotros aquí en el contexto que vivimos, reconocer el tiempo que estamos viviendo en este año 2016. En el contexto aquí, porque es un año de elecciones, ¿verdad? ¿Ya me expliqué a qué me estoy refiriendo? En noviembre va a haber cambio de presidente de esta nación. ¿Sí? Y ayer yo miré un videoclip que me enseñaron donde uno de los candidatos está refiriéndose a que él se está alineando con los neonazistas, con el Ku Klux Klan, se está aliando o se está alineando con grupos radicales, racistas, hegemónicos, y ya saben a quién me refiero, ¿no? No tengo que mencionar el nombre. Pero anoche yo me acosté pensando, y hoy en la mañana le decía a mi esposa, hablando de los tiempos que estamos viviendo. Y como yo soy moreno, yo soy hispano, en mí corre la sangre hispana, entonces me siento en cierta manera afectado por mis raíces, mi pueblo, mi gente. Y en la mañana le decía a mi esposa que me levanté pensando que si es verdad lo que vimos ayer en ese videoclip, si es verdad, es preocupante eso, que este señor está diciendo, yo me alineo con estos grupos, porque eso ya nos está diciendo qué tiempo nos pueden esperar. Hablando del contexto hispano aquí en los Estados Unidos, yo le decía a mi esposa, si esto es verdad, esto nos está anunciando que vienen tiempos difíciles. Tiempos difíciles. Bueno, me traslado ahora hace 2000 años a Palestina y Jesús está reclamándole al pueblo judío. No reconocieron el tiempo de Dios. Dios vino a salvarlos, hablando de Cristo, de su persona, pero ustedes no lo reconocieron, lo rechazaron. Hermanos, amigos, esta es la única ocasión que Jesús permite una demostración pública para Él, donde se le proclama bendito el que viene en el nombre del Señor, porque los muchachos gritaban cuando el Señor iba entrando, ¿verdad? Los estoy llevando a la entrada, Cristo va sentado en un burrito y la gente está tendiendo hojas de palmera en la entrada a Jerusalén, y los muchachos gritan, Hosana, Hosana, sálvanos, quería decir Hosana, sálvanos, bendito el que viene en el nombre del Señor. A esto me refiero. Cristo no fue muy dado a permitir demostraciones públicas a su favor, es más, desalentaba cuando él sanaba a alguien y Cristo decía, no se lo digas a nadie, ¿verdad? Que lo leemos en el Evangelio. Cristo desalienta el que lo publiquen, el que lo levanten. Cristo dice, no, ve al templo y cumple conforme al rito de la ley de Moisés, lo que dice Moisés, a lo que manda. Pero en esta ocasión, en su última entrada a Jerusalén, Cristo permite, y lo hace por dos razones. Primero, estaba cumpliendo la profecía bíblica. Y estaba presentándose a sí mismo como el rey de Israel, según el profeta Zacarías 9:9. Y lo voy a leer, si quieren ir conmigo, al libro del profeta Zacarías. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Somos el pueblo del libro de la Biblia, así que habrá conmigo su Biblia, espero la hayan traído. Y dice, Zacarías profeta, dice, alégrate mucho,
hija de Sión. ¿A quién se refiere con hija de Sión? Jerusalén. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti. ¿Cuál rey tenía? Tenía Israel. ¿Qué Dios tenía? Jehová, nada más. Tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces, Cristo permite que lo proclamen, que lo vitoreen, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cristo no iba con su personalidad. Él no se andaba buscando luces y estrados para publicar, pero él lo hace en cumplimiento a la profecía bíblica. ¿Cuántos de los que estaban allí gritando, poniendo en el camino de tierra hojas de palmas, cuántos de esa multitud en verdad entendieron lo que estaban diciendo, lo que estaban cumpliendo en el proyecto de salvación de Dios? Aún sus expresiones, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Saben ustedes que aún esas declaraciones eran mesiánicas, eran proféticas? Salmo 118, verso 25 y 26. Ahí estaba ya profetizado por el salmista en referencia a Jesús. Salmo 118, versículo 25 y 26. Ya estaba escrito este episodio en la historia, en la vida de Jesús. Oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. ¿Qué no fueron esas las palabras que decía la gente? Fíjense cómo están confirmando la palabra profética. Aquí está. No hay duda de que muchos de los peregrinos de la Pascua, porque hay que recordar en el momento histórico ese, cuando Jesús va entrando a Jerusalén, eran los días de la Pascua, se estaba avecinando la Pascua. Una historia, un acto de salvación de Dios, de su pueblo Israel, hacía varios cientos siglos atrás, con un profundo significado para el pueblo, la salida, la liberación de Israel de aquella esclavitud de 400 años en Egipto. Esos días, por lo tanto, como se avecinaba la Pascua, y la Pascua era una de las 3 fiestas más importantes para el mundo judío en los días de Cristo y hasta el día actual. Una es la Pascua, otra es la fiesta de los tabernáculos y la otra es la fiesta de las semanas. Esta fiesta congregaba a miles de judíos, no solo de Palestina, de Galilea, Judea, no, miles de judíos del mundo antiguo, de la cuenca del mar Mediterráneo, venían de lejos, porque había que estar allí para celebrar la Pascua en Jerusalén. Así de que cuando Jesús sube con sus discípulos a Jerusalén, Jerusalén está atestada de gente. Hay mucha gente. Jerusalén está llena de gente, porque todos van como Jesús y sus discípulos. ¿A qué fue Jesús? A celebrar la Pascua. Muchos de esos peregrinos
quizá nunca habían tenido la oportunidad de ver a Jesús, porque era gente que venía del norte de África, o de Asia, o de Macedonia, o de Roma, de lejos. Pero eran judíos, y cuando ellos escuchan a los jóvenes, a los niños que cantaban Hosana, y ven a Jesús entrando como profeta, y ven que la gente que lo había mirado, lo había observado haciendo milagros, enseñando, hablando, la gente que tenía conocimiento de Jesús, estos peregrinos que venían de lejos, estaban mirando ese cuadro. ¿Y con qué lo relacionaban? Aquí entra otro elemento histórico muy fuerte en los días de Cristo: el Imperio Romano. Porque los judíos en los días de Jesús vivían bajo el yugo del Imperio Romano. Roma tenía su presencia militar, tenía a un gobernante como la familia de los Herodes, que eran puestos desde César allá en Roma, lo ponía, y César tenía que estar, Herodes tenía que estar bien con el César romano, porque César lo estaba poniendo ahí, y Herodes tenía compromisos muy fuertes con el César. Era un títere Herodes del César. Los judíos estaban cansados en los días de Jesús del poder, del control de la Pax Romana. Y se llama la Pax Romana, consistía en que todos los pueblos que estaban bajo el Imperio Romano tenían ciertas libertades. Era tolerante el imperio, pero era muy fuerte la presencia militar, el control del imperio sobre todos los pueblos, como Palestina, donde estaba ahí la presencia del ejército, de la milicia, uno de los ejércitos más disciplinados del mundo, el ejército romano. Allí, ahora que fuimos a Israel, precisamente en Jerusalén, en la antigua Jerusalén, allí no faltó que el guía nos dijera: esa era la fortaleza Antonia, que estaba en uno de las esquinas del templo aquel que hizo Herodes en los días de Jesús. Ahí en una de las esquinas había una fortaleza militar tremenda llamada la Antonia, donde había una presencia militar, porque siempre Roma estaba cuidando, con un ojo mirando las celebraciones religiosas de los judíos, porque los judíos se apasionaban, se les despertaba esa pasión, esa excitación, porque ellos querían ser libres y ellos esperaban el Mesías que los iba a liberar. Esperaban ellos, entendían ellos políticamente el Imperio Romano. Entonces, ¿por qué creen que estaba ahí en una de las esquinas de ese complejo religioso donde estaba el corazón de la religión judía, el templo? ¿Sabe qué era lo primero que estaba a un lado de ellos? Una fortaleza militar. ¿Por qué? Pues porque era obvio, ese fervor religioso de los judíos podía despertar una revolución, que fue lo que pasó al final. Entonces, todos los peregrinos judíos que había en ese día, de lejos, cuando ven a Jesús y ven a los jóvenes que gritan: Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, sálvanos. Eso tiene significados, connotaciones políticas. Y ellos lo entendían, miraban en Jesús como un posible libertador dentro de ese contexto de subyugación, de poderío del Imperio Romano. Así es de que, hermanos, esta demostración movió a los líderes religiosos judíos a actuar. Y por eso leemos en el Evangelio que ellos
Ellos estaban tramando cómo agarrar a Jesús. Y es cuando Judas, y qué mejor que uno de los 12, va y negocia la entrega de ese Galileo, de ese carpintero humilde, pero que habla y cautiva a la gente. Aleluya, gloria a Dios. Que los mismos religiosos, dice el Evangelio, en cierta ocasión habían enviado a la policía del templo, porque los sacerdotes tenían una policía, vigilantes que guardaban el templo y estaban a servicio del Sanedrín judío. Enviaron su policía para que capturara a Jesús. Vayan y tráiganlo. Y fueron como si fuera muy fácil capturar a Jesús. Y dice el Evangelio que cuando llegaron, y solo bastó que lo escucharan hablar, Amén, aleluya. no pudieron. Antes ellos fueron hechos prisioneros de la palabra de Dios. Amén. Se regresan con los líderes religiosos y le preguntan: ¿dónde está Jesús? Oh, le dijeron, en breves palabras le dijeron: nunca hemos oído hablar hombre como este. Los líderes no pudieron hacerlo. Ellos buscaban una forma, cualesquiera que fuera, y Judas y su acto traidor lo demostró. A ellos no les importara quién y cómo. Ellos querían ver muerto a Jesús. Tenían la esperanza de arrestarlo después de la Pascua, según Mateo 26, verso 3 al 5. Pero Dios, que ordena los tiempos, había Dios ordenado que su Hijo sería crucificado en la Pascua, no después, como pensaban matar los líderes religiosos a Jesús. No. ¿Por qué? Porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Cordero de la Pascua moría en la tarde del día de Pascua. Y si Él es el Cordero de Dios, aún en eso tenía que cumplir la palabra profética. Por eso Juan 1:29 en el Evangelio y 1 Corintios 5:7, Pablo dice que Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, no titubeó, no claudicó, lo señala y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De manera que cuando ellos vieron esta grande celebración pública, la entrada triunfal de Jesús, los líderes supieron que tenían que actuar ya. Había que hacerlo ya. Por eso le dijeron a Jesús cuando oyeron a los jóvenes que gritaban: ¡Hosana! Y lleva un trato humilde sobre aquel burrito. Y la gente cortando hojas de palmeras y tendiéndolas a la entrada del camino de Jesús. Pero ¿quiénes se molestan? ¿Quiénes protestan? Los líderes religiosos van a Jesús y le dicen: ¿qué no oyes lo que están diciendo? Diles que se callen. Jesús le dice: no lo voy a hacer. ¿No leísteis lo que dice el profeta? De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. De cierto os digo que si estos callan, las piedras hablarán. Así de que no podía los líderes religiosos detener lo que ya Dios había ordenado.
Esto es algo que vemos en la historia en los últimos días de Jesús. Por ejemplo, vamos a mirar el jueves, cuando el Señor le dice a los discípulos: vayan a Jerusalén y preparen la Pascua. Eso implicaba muchas cosas, desde el lugar, el cordero, todo había que preparar, había que hacer compras. Pero ¿se acuerdan que el Señor les dio una señal? Cuando entren van a ver un hombre que lleva un cántaro. Síganlo y pregúntele dónde está el lugar donde el maestro debe celebrar la Pascua. ¿Saben ustedes que eso no era común ver a un hombre con un cántaro? No era. Lo que vemos es que en la historia de Jesús y sobre todo en los últimos días hay unos hilos muy finos que están entretejidos entre la historia humana. Hay hilos divinos que están tejidos, entretejidos, y que esos hilos divinos el cielo los controla. Amén, aleluya. De manera que los hombres, los líderes religiosos, no podían alterar lo que ya estaba determinado por Dios. Así que ellos decidieron que tenían que actuar. Tenían que actuar. Y entonces cuando Judas va y concerta con ellos la traición, ¿cómo creen ustedes que se pusieron ellos? Esto era lo que necesitábamos. Uno de su mismo grupo que lo quiera entregar. Convinieron con Judas. Y entonces, hermanos, empieza a hacerse todo esto. Pero yo quiero, en la segunda parte de este mensaje, enfatizar lo que Jesús ve, lo que Jesús siente y lo que Jesús dice. ¿Qué ve Jesús? ¿Qué siente Jesús? ¿Qué dice Jesús? Jesús ve a Jerusalén, la ciudad histórica, antigua, con profundo significado. La ve y verla le evoca emociones tristes. Llora. La ve, le entristece porque no lo recibieron, no le creyeron. Y en tercer lugar, habla juicio para Jerusalén. Yo quiero en este momento enfatizar cómo Jesús mira a Jerusalén. Mientras que la muchedumbre grita, Cristo observa y hasta llora. Dice Lucas: cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Lloró. Lloró porque sintió dolor. Lloró porque le dijo: ¿cuántas veces quise juntarte? Como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Lloró. Lloró porque lo rechazaron. Lloró porque no supieron, como les dice, el tiempo de la visitación de Dios. No lo reconocieron. No importa dónde miraba Jesús en Jerusalén, en cualquier lugar que Jesús mirara en Jerusalén, encontraba razón para llorar. Casi es como los días de hoy.
Dígame en qué lugar puede ver Dios donde no llore. Una mirada retrospectiva de Cristo en el principio de su ministerio confirma su lamento, su lloro. La nación había despreciado las muchas oportunidades que Dios le había dado con su presencia. Y si vamos más atrás respecto a la vida de Jesús, a su venida, había más razón para llorar. Las lágrimas de Cristo en realidad eran lágrimas contenidas de Dios, no solo por el tiempo de Jesús, eran lágrimas de siglos de historia, de un pueblo duro de cerviz de cabeza, un pueblo terco, arrogante, que no había entendido el proyecto de salvación de Dios. Por eso los profetas, ¿quiénes eran los profetas? La voz de la conciencia de Dios, que cada vez que Israel se perdía, venían los profetas, que con su vida muchas veces pagaron por decir la verdad al pueblo de Israel. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, les dijo Dios en cierta ocasión. Por eso Dios permitió que en la historia de este pueblo de Israel vinieran los asirios, el imperio, y se llevara al reino del norte, Samaria. Por eso después vinieron el imperio babilónico y se llevó el reino del sur, Jerusalén, destruyó el templo, aquel hermoso templo que construyó Salomón, y se llevaron cautivos a los judíos a Babilonia. Todo era una historia, una tragedia. Y a veces así es la vida de los hombres sin Dios. Cuando no queremos reconocer que Dios es Dios. Nosotros somos criaturas, somos seres pequeños, somos seres que necesitamos, dependemos de Dios. Que Dios tiene un propósito, un plan como lo tuvo para la nación hebrea. Pero esta nación se rebeló. Dios tiene un plan para cada ser humano. Pero cuando no queremos reconocer, Dios llora porque nos ve sufrir, nos ve llorar, ve a nuestros hijos sufrir, ve a los matrimonios divorciarse, desquebrajándose familias, cárceles, haciéndose más grandes. Una sociedad enferma, una sociedad en crisis como la nuestra. Dios llora. Dios todavía llora porque Él no planeó el mundo para esto. Y aunque a veces le decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué los niños se mueren de hambre? ¿Por qué las guerras en Siria? Los niños que mueren al cruzar huyendo de Siria y de Irak. ¿Por qué los niños se ahogan en el Mediterráneo? Dios no tiene la culpa. Nosotros somos los responsables. Nosotros somos personas que determinamos el estilo, la forma de vida. Y nunca olvidemos, por favor, que Dios nos ha dado libertad. Podemos decidir obedecer o no obedecer a Dios. Pero lo que no podemos nosotros decidir es tomar las consecuencias de nuestras malas decisiones. Y ese es donde a veces nosotros nos asustamos. ¿Pero por qué me viene esto? ¿Y por qué sufro esto? Cuando nos sorprendamos por qué nos va en la vida así, antes de acusar a Dios o de acusar a papá y a mamá, mejor hay que preguntarnos, ¿qué hice? Porque lo que el hombre siembra, eso cosecha. Jesús lloró.
esa mirada del Señor. ¿Qué tan impactante no le es a Dios que llora? Y le dice, ¿por qué? Llora porque vine a visitarte, toqué y no me abriste, me ignoraste. Jesús es el esposo que no se le abrió la puerta, es el novio que no se le correspondió. Los judíos debieron haber conocido quién era Él. Y el mismo error podemos cometer hoy muchos al no saber que el que nos está tocando la puerta del corazón es Dios. Porque podemos cometer, por eso la historia se cometen muchos errores. Porque no estudiamos, no vemos en la palabra de Dios, la Sagrada Biblia, cómo los errores, los pecados de los hombres se cometen, se repiten de generación en generación, porque no conocieron a Dios. A los suyos vino, a los suyos no le recibieron. Ahora, esa mirada de Jesús es una mirada al presente, no solo al pasado, de todo lo que Dios ha hecho por juntarlos. Es una mirada hacia el presente mismo, como un último esfuerzo por reunirlos. Como quisiera que hoy, fíjese lo que dice Cristo, como quisiera que hoy, no dice mañana, porque no hay, mañana no existe, o existe el mañana. Tú tienes seguro el mañana. ¿Alguien tiene aquí seguro mañana? No. Dios no habla en términos humanos para mañana. No dejes, antes nos dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y si esto lo aplicamos en la relación con Dios, tiene muchísimo valor. No dejes para mañana lo que tengas que hacer hoy respecto a tu alma, tu vida y Dios. Por eso Jesús le dijo a Jerusalén, a los judíos, como quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz hoy. Por eso ahora, está hablando en presente, hoy, ahora está oculto a tus ojos. Cristo tiene el deseo de que el pueblo judío hoy, en ese momento histórico, supiera. El último esfuerzo de Jesús es hoy sepas lo que puede traerte paz. Amén, aleluya. Pero Jesús reconoce, pero eso ahora está oculto a tus ojos. Jesús sabe, tiene pleno conocimiento de que ya era demasiado tarde. Todavía, sin embargo, expresa una gran ternura y el profundo deseo de su corazón de que la nación se arrepienta. Amén, aleluya. Este fue su último esfuerzo por juntarlos. Ojalá que para muchos no sea hoy, en estos minutos, en estas horas, Dios no esté intentando persuadirnos de que cambiemos, dejemos de ser obstinados, tercos, inmaduros, irreverentes, que dejemos de jugar con lo sagrado. Ojalá que estas no sean las últimas horas o minutos para algunos aquí. Que Dios tenga días diciéndote, ojalá que hoy sepas lo que puede traerte paz a tu vida, paz a tu matrimonio, paz a tu familia, paz a tu ciudad. Aleluya, gloria. Pero la ironía del lamento de Jesús es que en hebreo la palabra Jerusalén significa ciudad de paz. Jerusalén, ciudad de paz.
pero no tiene paz. Jesús les está diciendo lo que puede traer tu paz. Podemos tener nombre de cristianos, podemos tener nombre de hijos de Dios, podemos parecer que somos, pero eso no hace la diferencia. Jerusalén, ciudad de paz, pero eso no indica ante los ojos de Dios que tenga paz. Jesús está descubriendo, no tienes paz, pero yo te puedo dar paz. La ciudad de paz no tiene paz, porque en general la ciudad había rechazado, el judaísmo había rechazado a la única fuente verdadera de paz en la persona de Jesús el Mesías. Ojalá que hoy supieras. Y finalmente, una mirada hacia el futuro. No solo es una mirada hacia el pasado de Jesús, no solo fue una mirada a su presente. Hoy quisiera que supieras. También Cristo da una mirada hacia el mañana, hacia el futuro de esta nación y declara una profecía de juicio. Te sobrevendrán días en que tus enemigos te van a rodear. La ciudad amurallada de Jerusalén, sobre las montañas, van a subir a ti, te van a rodear por muchos días. ¿Y saben ustedes que esto se cumplió al pie de la letra? Parece que Jesús está mirando en el correr de los años, está mirando ese día, el año 70 después de Cristo. Él está llorando, no solo por el pasado, llora no solo por el presente, porque aún en ese momento los judíos tienen el corazón duro para Dios. Está llorando porque está mirando el sufrimiento que les espera. Un terrible juicio viene sobre la nación judía, la ciudad de Jerusalén, sobre el mismo templo. En el año 70, los ejércitos romanos vendrían y después de rodear y cercar la ciudad por 143 días sitiada, matar a 600,000 judíos, además de tomar a varios miles de judíos cautivos, esclavos, y súmele a todo eso, destruir el templo que era el corazón de la vida de religiosa de Israel y destruir la ciudad de Jerusalén. Caos completo. Cristo está mirando eso, Cristo está llorando y les está diciendo: vienen días cuando tus enemigos van a estar aquí afuera. Hermanos, ahora que fuimos que estuvimos allí en Jerusalén, propiamente allí en la ciudad, varias veces el guía nos decía, a un nivel donde llega uno, donde la arqueología moderna, los arqueólogos han descubierto y están trabajando. Usted a veces anda ahí, ellos andan trabajando. Allí anduvo hermana Angelita, nos acordamos mucho de usted. Allí, caminando en ese nivel, a profundidad, unos 10, 13 metros sobre el nivel moderno de la ciudad, al nivel aquel que tuvo la ciudad antigua en los días de Cristo, y oír del guía varias veces decirnos: todos estos piedras, todo esto que está destruido, derribado, es de lo que hicieron los romanos cuando invadieron Jerusalén. A ese nivel, a ese estrato de la arqueología, pedacera de piedra, columnas derribadas, todo lo que dejaron tras sí en esa invasión. 143 días la ciudad sitiada, no entra comida, agua había dentro de la ciudad,
pero no entraba comida, no entraba ningún tipo de víveres. Imagínense ustedes, 143 días, desesperante, sitiada. Yo he leído algunos reportes de historiadores que dicen que cuando sitió el ejército romano, sitió Jerusalén porque se rebelaron, ya tenían unos 4 o 5 años rebelándose hasta que llega el año 70 y se rebelan y desconocen el imperio al César. Tiene que venir el poderío militar romano rodea la ciudad. Y unos autores dicen, historiadores, que en derredor de las murallas de Jerusalén excavaron, hicieron una zanja en derredor, y sobre la tierra que sacaban de la zanja pusieron cruces donde clavaron a miles de hombres mirando a la ciudad, para que los que estaban adentro alcanzaran a ver sobre los montículos de tierra las cruces donde había gente crucificada mirando la ciudad. Eso era psicológicamente un aviso, lo que les esperaba a todos los que estaban adentro, porque una de las muertes que usaba Roma contra sus enemigos era la crucifixión, y Roma crucificaba cientos, miles de gente. A veces en los caminos a ambos lados había gente crucificada, porque era un mensaje al mundo del poderío romano. Imagínense ustedes Jerusalén, y cuando finalmente se tienen que rendir y están débiles, y entonces empiezan a ingresar los soldados romanos, matar 600,000 judíos y tomar a los más jóvenes y fuertes para llevárselos de esclavos, matar a mujeres embarazadas, ancianos, a niños, y finalmente quemar, destruir, para que se cumpla lo que dijo Cristo: no quedará piedra sobre piedra. A eso se refería. No iba a quedar muro de piedra, no iba a quedar edificación. Aún el templo, aún todos los palacios, las murallas fueron derribadas. Cristo lloró aproximadamente 37 años antes de que sucediera ese evento histórico. Cristo lo estaba mirando y llora. Tuvimos la oportunidad, y perdón que diga esto, pero está tan nuevo en nuestra mente que tiene mucha relación con lo que estoy hablando este domingo. Ya me voy a callar. Uno de los días en Jerusalén fuimos al Museo del Holocausto. Ay, Dios mío, ese museo lo quebranta a uno, porque está mirando todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, cómo sufrieron los judíos, hablando de sufrimiento. Desde que entra uno, lo prepara el guía y le dice lo que va a mirar. Lo primero que ve uno es un cuarto oscuro muy grande, donde hay cientos y cientos de rostros, fotografías de niños judíos que murieron. Y usted escucha, en aquel cuarto oscuro se ven como muchas estrellas que representan a esos niños. Y se está diciendo el nombre de todos esos niños en diferentes idiomas. Niños que no crecieron, que sufrieron el holocausto. Y luego de ahí empieza usted a entrar y empieza a mirar cómo se va fraguando la Alemania nazi, la Adolf Hitler, y cómo va creciendo el odio contra los judíos. Y va avanzando, un museo muy bonito, muy hermoso, hasta que llega a los hornos crematorios en Polonia. Y pasa por un piso de cristal donde ve no sé cuántos miles de pares de zapatos que pertenecieron a judíos que fueron quemados. Usted está parado así y está mirando en un piso de puro cristal. Abajo hay zapatos de hace más de 50 años que pertenecieron a judíos. Va a haber restos, ropa, etc.
y está leyendo testimonios de sobrevivientes. Se sienta usted y le están pasando una televisión y está leyendo, ellos le están explicando. Hay muchos videos de sobrevivientes que en ese tiempo eran niños, eran jovencitos. Cómo fue el sufrimiento, los guetos donde vivían los judíos, cómo de ahí los sacaban, los subían a los trenes, se los llevaban a los diferentes campos de exterminio. Y bueno, cuando íbamos, nuestro grupo, iba yo tratando lo que más podía de orientar a las hermanas. Mirábamos un pueblo perseguido, un pueblo odiado, un pueblo ilustre, un pueblo rico, un pueblo pobre, pero un pueblo no querido. En Europa del Este, en Europa occidental, en diferentes partes del mundo de aquella época de la Segunda Guerra Mundial. Y no pudimos evitar llegar a la Biblia. Cristo les dijo, no solo Cristo habló del año 70, Cristo habló de todo lo que iban a sufrir por haber rechazado al Mesías Jesús. Gloria a Dios. Entonces, para concluir, aquí tenemos, antes de cerrar este momento, tenemos que pensar, hacernos varias preguntas. ¿Podremos nosotros también, usted y yo, en el siglo XXI, todavía podremos cometer el mismo error que cometió el mundo judío de no haber reconocido cuando Dios lo visitó? ¿Podremos reconocer ese mismo error? ¿Podremos cometer ese mismo error? Sí, sí podemos cometerlo. Podemos ser Judas, el hombre que besa el cielo, pero se va al infierno. Judas besó al Hijo de Dios. Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Hipócrita. Besó el cielo, pero se fue al infierno. Podemos estar en un templo, podemos oír la Biblia, la verdad de Dios, y terminar en el infierno. Porque Dios nos visitó, Dios nos habló, Dios nos dio tiempo, Dios nos dio oportunidades, Dios nos habló en primera persona, en singular. Tú, segunda, tercera, yo te amo. Dios se acercó. ¿Cuántas veces Dios te ha abrazado? ¿Cuántas veces has sentido el beso de Dios en tu alma? Que te dice, hijo, dame, hijo mío, tu corazón. Claro que sí. Dios también nos ha visitado, y no solo aquí, nos visita cada vez que allá en el closet, en casa, en la noche, a mediodía. Él va y nos despierta y nos dice, quiero hablar contigo, quiero decirte que te amo, quiero decirte que estás sufriendo, me duele que sufras, lloro cuando veo a tus hijos sufrir. Padre, madre, porque Jesús todavía llora. ¿Llorará por mí? Sí, llora por ti. Porque Él no quiere que te pierdas. Él no quiere, Él no creó el infierno para el hombre. Dice la Biblia que Él creó el infierno para el diablo y sus ángeles. Sí, Dios todavía llora por este mundo. Llora por ti. Cada vez que le cierras tu corazón, cada vez que le dices que se vaya, que no se meta en tu vida, que ya eres grande, que ya sabes hacer las cosas. Dios es un caballero. Dios te respeta, nos respeta. Hermanos, y en último lugar, en conclusión, el mundo incrédulo
no ha cambiado mucho desde entonces. Todavía piensa que su salvación consta de las cosas externas. Según ellos, la solución a los problemas descansa en tener riqueza. Eso es lo que nos dicen los gobernantes, los gobiernos. Vamos a ser mejores ciudadanos si tenemos oportunidad de estudiar, mejorar las condiciones sociales, en comer, tener el estómago lleno, en tener mejores cuidados médicos. De la misma manera que los judíos pensaban solamente en tener esas condiciones sociales, libertad del Imperio Romano, les faltaban cambios políticos. Hoy en día el mundo receta cambios sociales como la medicina que necesita este mundo para ser mejor. Si así fuera, yo digo que Estados Unidos tendría a la gente más feliz. ¿O no? Sí, por el sueño americano, ¿verdad? Que es una falacia. No se pueden negar las dificultades serias que caracterizan esta vieja esfera. Sin embargo, el mayor es el problema espiritual. La razón de los problemas, el pecado, la desobediencia. Y de la misma manera, por favor, vayan pasando los músicos, de la misma manera que los judíos no quisieron reconocer eso. Cuando Jesús, el Cristo, anduvo entre ellos, tampoco lo reconocen los ciudadanos del siglo XXI. No quieren, porque creen en el mito de la prosperidad, que cuando el hombre prospere, tenga casa, tenga carro, esté educado, va a ser mejor. Tuvimos un presidente muy educado en esta nación, pero miren lo que hizo en la Casa Blanca. Quiere decir que la educación no hace bien al hombre. La educación refina el cerebro, pero no el corazón. Amén, ¿Qué vas a hacer tú en este día? Y yo no voy a decir que Jesús entró. Yo voy a decir que Jesús todavía está queriendo entrar. Quiere entrar a tu corazón. Quiere cabalgar, humilde, y que tú lo recibas. Él anda por ahí, pasando por los pasillos. Y no se trata de que porque es domingo, digamos hosana, puede ser cualquier día, cualquier hora. Y no se trata de que porque es el templo tenga que ser aquí. El Señor quiere entrar a nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque un día viniste a este mundo. Perdóname, Señor, porque yo fui de los que gritaron hosana, pero después gritaba crucifícame. Perdóname, porque yo soy parte de esa humanidad que te rechazó. Pero hoy, Señor, creo en ti, creo en tu palabra. Mi corazón te pertenece. Establece tu reino en nuestras vidas. Te ruego por aquellas que todavía, Señor, no se han dado cuenta que tú estás muy cerca de ellos. Hoy, este día. Amén. Estemos en pie, por favor.
Dios.